¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro nuevo video. En este nuevo video les quiero traer cómo creamos un agente de inteligencia artificial en conjunto con mi equipo para un despacho jurídico que le ayuda a toda la gestión de atención al cliente, ya que antes este despacho tenía el problema constante de que llegaban leads o personas que no estaban del todo cualificadas, que ni siquiera tenían idea de qué servicios ofrecían, cuál era su especialización y por ende no tenían un problema o un dolor que el despacho pudiera solucionarles como tal. Entonces lo que hace este agente de inteligencia artificial es segmentar o cualificar a todas estas personas que llegan a través de sus estrategias de marketing, y una vez que se da cuenta o identifica más bien que sí pueden ayudarlo, que tiene un dolor, una problemática que pueden resolver, lo invita a agendar una llamada con uno de los abogados. Una vez que se agenda la llamada, le realiza recordatorios al cliente y al abogado. Al cliente se los realiza una hora antes y 20 minutos antes de la reunión, para que si en dado caso el cliente quiere cambiar la fecha, el horario o el tipo de llamada, porque esta gente puede agendar videollamada o llamada telefónica. Entonces, si en dado caso quisiera cambiar el tipo de llamada, la fecha o el horario, puede hacerlo en cualquiera de estos recordatorios, una hora antes, 20 minutos antes, o incluso si antes de estos recordatorios quiere cambiarla, él escribe a la gente, pueda hacerlo. Y para el tema de los abogados, a ellos se les envía una notificación cada que una nueva llamada es agendada con ellos. En este recordatorio se les hace llegar el nombre del cliente, un pequeño resumen de lo que se habló y de la problemática que tienen, para que puedan llegar con mayor contexto a la llamada, y también se les envía un seguimiento una hora antes, ya con el link de la videollamada en dado caso de que sea videollamada, o con el número al cual hay que comunicarse en dado caso de que sea llamada telefónica. Esto para que puedan entrar a la llamada con el mayor contexto posible y a partir de eso poderles crear una propuesta. Además, este agente también puede dar seguimiento una vez que se envía una propuesta, genera un seguimiento después de 3 días de enviada la propuesta, una semana después y 2 semanas después, para ver si el cliente continúa interesado o pues ya no está interesado, y por lo tanto poderle como dar ese seguimiento y que no se pierda esa venta o ese lead. Además, también tiene una funcionalidad para transferir a humano en casos específicos, como por ejemplo, si el agente no sabe qué responder, directamente envíe una notificación a alguien del equipo del despacho jurídico y les notifique que tal persona necesita ayuda porque él no supo qué responder, o bien si alguien necesita información para realizar ya el pago, que pueda notificarle también a alguien del equipo que alguien está en espera de datos para poder realizar el pago, que lo atiendan lo antes posible. U otra opción sería cuando de pronto van a agendar llamada, pero esta persona les pide comunicarse 3 horas después porque no encuentra su agenda, por ejemplo, y quiere ver qué fechas tiene disponible. Entonces también les envía una notificación al equipo o a los abogados para que puedan ponerse en contacto después de estas 3 horas con esta persona y finalmente pueda agendar la llamada. Entonces, pues una vez dicho esto, vamos a empezar. Y si es tu primera vez dentro del canal, me presento, mi nombre es Esbeidi Vázquez, tengo una agencia de inteligencia artificial en la que ayudo a negocios a optimizar procesos de atención al cliente a través de estas automatizaciones con inteligencia artificial. Así que si te interesa automatizar alguno de tus procesos de atención al cliente, de ventas o de prospección, te dejo en la descripción de abajo el link a mi calendario para que puedas agendar una llamada uno a uno conmigo y podamos ver de qué manera podemos adaptarlo e implementarlo dentro de tu negocio. Muy bien, chicos, pues vamos a iniciar. Este es nuestro flujo, como ven es bastante grande, entonces pues vamos a iniciar. Primero aquí tenemos un webhook que lo que hace es traer todos los mensajes que recibimos a través de la plataforma o de la interfaz de Chatwood, que es el panel que usamos para poder gestionar y responder o poder visualizar todos nuestros mensajes recibidos por los usuarios o leads a través de WhatsApp. ¿Ok? Va a ser tal cual como nuestro gestor de conversaciones. Entonces, bueno, aquí recibimos todos los mensajes que nos envía el usuario. Posteriormente tenemos un nodo de if en el cual detectamos si el mensaje que estamos recibiendo es de un cliente o de alguien del equipo. En dado caso de que sea de un cliente, pues sigue aquí por este nodo de if. En dado caso de que no sea de un cliente, pues va a este nodo que realmente no hace nada. Y aquí en el nodo de if lo que hacemos es detectar si esta conversación o este usuario tiene la etiqueta
de humano asignada. Esta etiqueta de humano se asigna cuando se transfiere a un humano por los temas que les había comentado anteriormente dentro de la introducción, que es cuando quieren realizar un pago, cuando el agente no sabe qué responder, o bien cuando piden que se comuniquen dentro de 3 horas, por ejemplo, porque no tienen la agenda a la mano. Y bueno, si tienen la etiqueta de humano, se van aquí a este nodo de no hacer nada, porque tal cual está un humano interactuando, por lo que no debe responderle la gente. Y si no tiene la etiqueta de humano, lo que hace es buscar el lead en nuestra base de datos, que en este caso es NoCodeDB. Lo hace a través del número de teléfono, que va a ser como su identificador personal, el número de teléfono, ya que el número de teléfono siempre nos llega porque esta conversación se está realizando por WhatsApp y por ende siempre va a tener un número telefónico. Y bueno, posteriormente sigue este nodo de aquí, que es un nodo de if en el cual detectamos si ya existe en la base de datos. Si ya existe, se va aquí por esta parte de registrado, o bien aquí a este nodo de no registrado. Aquí lo que hacemos es mapear las variables para registrado o para no registrado. Lo que hacemos es mapear tal cual el nombre, el apellido, el ID del evento, el abogado y la fecha de llamada, para que al final en este otro nodo que tenemos de dato del lead se puedan unificar estos inputs o estas respuestas que nos está dando este nodo anterior. O sea, por ejemplo, si se va por aquí por registrado, que esta variable de nombre, apellido, ID del evento, abogado y fecha de llamada puedan tener la misma variable que si se va de este lado de no registrado, porque siempre tiene que irse por un camino u otro, no puede irse por los dos caminos. Entonces, ya sea que si se va por el camino de registrado o por el de no registrado, al final se mapee o se registre con el nombre, valga la redundancia, de apellido, de ID del evento, y que la variable sea la misma para que podamos seguir utilizando esas variables dentro de los otros nodos que utilicemos dentro del flujo. O sea, que no tengamos que estar utilizando diferentes variables si se fue por registrado o si se fue por no registrado, sino que independientemente del camino que elija, sea la misma variable y el mismo nombre de la variable para poderlo utilizar en todos los siguientes nodos dentro del flujo. Y bueno, aquí lo que hacemos es mapear toda la información en dado caso de que se haya recibido texto e imagen. Lo mapeamos tal cual como texto más imagen, que es aquí en texto más imagen. Traemos toda la información del texto y de la imagen que se recibió. Y aquí detectamos si se envió solo texto. En dado caso de que se haya enviado solo texto, se va por este camino, y si no se envió solo texto, se va por este otro camino, que lo que hace es obtener la URL de la imagen, descarga la imagen, y con este nodo de OpenAI generamos una descripción de la imagen que se envió para posteriormente podérsela dar a la gente de inteligencia artificial y pueda tener contexto, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos otro nodo de if para ver si se envió imagen sin texto. En dado caso de que únicamente se haya enviado la imagen, aquí lo mapeamos nuevamente con el nombre texto y le enviamos un mensaje de: el cliente envió una imagen que se describe de la siguiente manera. Y en dado caso de que haya sido imagen y texto, lo mapeamos nuevamente como texto, que es muy parecido a lo que hicimos anteriormente, para que aquí podamos unificarlo y podamos seguir utilizando la misma variable dentro de la gente. Y de todas maneras, si entra por este nodo, por este, se llame text y la variable sea la misma. Ahora, me desvío un poquito. Si es imagen y texto, pues lo va a mapear aquí de igual manera como texto y le envía el mensaje de: el cliente envió este mensaje junto con una imagen que se describe de la siguiente manera, que es la descripción que nos generó este nodo de aquí. Y bueno, en dado caso de que sea solo texto, también se va por otros caminos. De si solo fue texto, aquí directamente mapeamos nuevamente el output que nos dio el nodo anterior como text, y pues traemos aquí el texto que nos envió la persona, y termina nuevamente en este nodo que se conecta con las 5 posibilidades de outputs para poder unificarlo a texto y a una misma variable, ¿vale? Y en dado caso de que haya sido audio, toma el URL del audio y lo mapea como audio, y después descarga directamente el audio y lo transcribe con este nodo de OpenAI y nuevamente va aquí a unificarlo como text. Posteriormente, si es un documento, mapea la URL del documento
como file y tiene un nodo de espera de 8 segundos porque de pronto hay cierta latencia en la descarga del documento, entonces para que se pueda descargar de manera correcta y satisfactoria. Posteriormente busca al lead dentro de nuestra base de datos y aquí hay un nodo de if para ver si existe. En dado caso de que sí exista, únicamente mapeamos aquí el ID o el identificador del lead y en dado caso de que no exista, lo registramos y una vez que lo registramos dentro de la base de datos, vamos a obtener el ID o el identificador de esta persona que nos envió mensaje. Una vez que lo mapeamos, vamos a descargar el documento, vamos a limpiar el documento y vamos a subir nuevamente el documento a nuestra base de datos de NoCodeDB. Y posteriormente aquí en este nodo de aquí vamos a setear el mensaje nuevamente como text para que se unifique en este otro nodo de aquí de setear input. Y bueno, aquí le envía el mensaje del cliente envió un documento el cual ya fue guardado en el CRM. Y bueno, posteriormente de este nodo, que ya sabemos qué es lo que hace, tenemos un nodo de Redis que lo que hace es recolectar todos los mensajes que obtuvimos de este cliente o de esta persona, marcándolo con un identificador o una clave que es su número telefónico. Posteriormente, aquí tenemos un nodo de espera para que podamos recibir todos los mensajes que el usuario envió, ya que de pronto sabemos que a veces nos tardamos en enviar todos los mensajes o enviamos los mensajes por parte, entonces por eso ponemos este nodo de espera para que podamos recibir todo el contexto de lo que nos quiere decir la persona. Y con este nodo de Redis lo que estamos haciendo es nuevamente obtener todos los textos o mensajes que obtuvimos de este número telefónico o de esta persona. Y bueno, aquí tenemos un nodo de if en el cual detectamos si el último mensaje en Redis es el último que se acaba de procesar. Esto con la finalidad de que la gente no actúe prematuramente, o sea, que no actúe antes de tiempo y que de esta manera pueda generar una mejor respuesta para el usuario, porque si de pronto actúa antes de tiempo, pues la respuesta que le va a dar a la persona o al usuario va a ser pésima o de muy mala calidad. Y posteriormente aquí tenemos otro nodo de las variables en el cual pues vamos a mapear todo lo que vamos a necesitar para poder generar la interacción dentro de Chatwood, que es el Source ID, el Contact ID, el Session ID y variables como lo son información personal del cliente como nombre, apellido, abogado y demás, ¿vale? En este otro nodo lo que hacemos es obtener la fecha actual, la fecha del día de hoy, para que el agente pueda tener contexto de qué día es hoy, porque si de pronto a alguien le dice, oye, agéndame una llamada para mañana, el agente no va a tener ni idea de qué fecha es hoy, por ende tampoco va a tener idea de qué fecha es mañana. Y aquí en este otro nodo de formatear fecha, lo que hacemos es, como el nombre lo dice, formatear fecha para darle un formato de día, mes y año y la hora en formato de 24 horas. Y ahora aquí tenemos nuestro agente de inteligencia artificial en el cual le damos un prompt súper estructurado con todo lo que debe de hacer dependiendo de lo que le pida el cliente, el lead o la persona. Por ejemplo, que cada que llegue un cliente tiene que hacerle ciertas preguntas dependiendo de qué es lo que necesita para ver si realmente podemos ayudarle o si tiene una noción equivocada de los servicios que ofrece el despacho, de su especialización, y una vez que lo cualifique, ahora sí puede ofrecerle agendar una llamada. Una vez que haya hecho estas preguntas de cualificación es cuando puede ofrecerles agendar una llamada. Si no ha hecho estas preguntas, no puede ofrecerle una llamada porque no ha determinado si es un cliente que cualifica para poder ayudarlo o que no tiene ni idea de lo que hace el despacho. Entonces primero se hace esa segmentación, si cualifica le ofrece agendar una llamada y una vez que se agenda la llamada pues empieza todo este flujo de recordatorios, seguimientos y demás, ¿vale? Entonces este prompt que tiene la gente es algo de lo más importante dentro de este flujo y dentro de la mayoría de los flujos creo que ocupan agentes de inteligencia artificial, porque es lo que le dice a la gente cuándo tiene que hacer cada cosa, ¿no? En qué momento. Por ejemplo, si alguien quiere cambiar una reunión de hora, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿A qué tool debe de llamar primero, a cuál después y con cuál debe finalizar? O por ejemplo, en qué tono tiene que comunicarse con el cliente, en un tono amable, profesional. Todos estos parámetros se van determinando y se van colocando dentro del prompt. Por eso es muy importante realizar un buen prompt, sobre todo para agentes y soluciones de inteligencia artificial que son bastante robustas como es. Entonces, pues este agente tiene, como todos los agentes deben tener, un modelo de inteligencia artificial que en este caso es OpenAI. Tiene aquí su memoria, que es una memoria de Postgres,
y también tiene aquí varias tools que lo que hacen es llamar a otro flujo externo que tengo aquí también dentro de N8N, que es el flujo de agendar cita, el flujo de actualizar cita, el flujo de cancelar cita, el flujo de revisar disponibilidad, el flujo de optimización constante, el de transferir un humano y el de team, ¿vale? Es por eso que les comento que es bastante importante realizar un buen prompt indicándole en qué momento debe llamar a cada herramienta, porque por ejemplo, si alguien le pide reagendar una llamada que se tenía el día de ayer para el día viernes, hoy es martes, por ejemplo, lo que tiene que hacer primero es revisar disponibilidad, llamar al nodo para revisar disponibilidad, ver si el abogado tiene disponibilidad en esa nueva fecha que quiere el usuario y en dado caso de que sí tenga disponibilidad, prosiga a cancelar la cita que ya se tenía porque no queremos que haya duplicados, que se dupliquen citas para la misma persona y una vez que canceló la cita, ahora sí llame a agendar cita, ¿ok? Para volver a agendar nuevamente la llamada. Entonces, pues para eso es para lo que se utilizan estas tres tools y esta de actualizar cita principalmente sirve para cambiar, por ejemplo, el tipo de llamada que se va a realizar, ya que como les había comentado, puede agendar videollamada o llamadas. Y este nodo de revisar disponibilidad, pues lo llama siempre que se quiera agendar o reagendar, porque primero siempre se debe de revisar la disponibilidad para que no coloque eventos en el mismo horario, porque si no llama primero a esta herramienta de revisar disponibilidad en el calendario, puede ir directamente a agendarla y entonces vas a tener a dos personas distintas en el mismo horario y puede ser un desastre. Posteriormente tenemos esta herramienta de optimización constante que sirve principalmente y se activa cuando el agente no sabe qué responder para que en situaciones posteriores pueda responder mucho mejor el agente y pueda ir teniendo como información de estas cosas que no supo qué responder y en un futuro pueda hacerlo mucho mejor. Y bueno, esta tool de aquí se activa cuando, por ejemplo, un usuario necesita, no sé, 3 horas para poder ver su agenda y agendar una llamada, o para cuando necesita más información para poder realizar el pago, o cuando la gente no sabe qué responder, directamente se transfiere a un humano, se le envía una notificación a alguien del equipo para que se pueda contactar lo antes posible con esta persona y darle seguimiento. Y esta tool de aquí, que es la tool de Tink, como tal, esta tool no te genera un output o una respuesta nunca, pero es súper importante porque te ayuda a planificar, a organizar todo antes de ejecutar o activar cualquier tool o dar una respuesta a un cliente. Es muy funcional, por ejemplo, para este proceso de reagendar cita, que sepa qué tool tiene que activar primero, cuál después y cuál al final, para que pueda ser mucho más inteligente de lo que ya es el agente y pueda procesar, organizar y ver como cuál es el paso a paso correcto que tiene que seguir el agente para poder realizar la tarea que le está pidiendo el usuario de manera correcta y sin equivocaciones. Entonces, obviamente, de pronto puede tener errores. Como sabemos, pues la inteligencia artificial no es perfecta, entonces puede cometer errores, pero te ayuda a minimizar esos errores en gran medida con este nodo de Tink que te ayuda a organizar y a planificar como todo el paso a paso que tiene que seguir el agente en ciertas situaciones en específico, ¿vale? Como por ejemplo esta situación que les di de ejemplo de reagendar cita. Y bueno, aquí tenemos otro nodo, que este nodo es básicamente para formatear o estructurar nuestro mensaje. Por ejemplo, si de pronto no quieres que el agente envíe el signo de admiración y de interrogación de apertura, solo el de cierre, lo podemos configurar con un nodo code. En este caso yo lo configuré para que siempre coloque signo de admiración y de interrogación de apertura y de cierre, pero que por ejemplo cuando haya un punto y seguido con una pregunta haga un salto de línea y coloque abajito la pregunta para que se vea un poquito más estético. Y posteriormente tenemos este otro nodo que lo que hace es pasar uno por uno los mensajes que vamos a ir enviando al usuario, y aquí directamente ya hacemos un HTTP request para poder enviar ese mensaje a través de chatbot al usuario. Y bueno, una vez que ya se enviaron todos los mensajes que teníamos para esa persona o ese cliente, va a ir por este camino de done o de hecho, o sea que ya terminó, y lo que va a hacer
es directamente borrar todos los mensajes que tenemos almacenados para este número de teléfono o para este usuario para evitar duplicados y evitar que de pronto pueda haber alguna confusión si el usuario vuelve a escribir dentro de 3 horas o dentro de 2 días y demás, para que no haya duplicidad, no haya duplicados y no se genere este tipo de confusiones si el usuario vuelve a escribir más adelante. Y pues bueno, este sería todo el flujo, chicos. Como ven, es bastante robusto, bastante grande, ya que además de este flujo tiene otros flujos a los cuales llama directamente este agente, como lo son estos que les mostré: de agendar cita, cancelar cita, revisar disponibilidad y optimización constante. Por lo que no termina aquí este agente, tiene otros flujos que se conectan directamente con este agente que tenemos almacenado en WhatsApp. Y pues bueno, recuerden que si tienen algún negocio y les gustaría implementar este tipo de soluciones con inteligencia artificial para el área de atención al cliente, de ventas o para eficientar algún proceso, les dejé en la descripción de abajo el enlace directo a mi calendario para que puedan agendar una llamada 1 a 1 conmigo personalizada y podamos ver cómo podemos implementar este tipo de sistemas dentro de las áreas que tú desees eficientar en tu negocio. Y pues bueno, también si les gustó este video y quieren ver más contenido como este, los invito a darle like al video y a suscribirse. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente video.